Amado, ya regresé. Qué bendición de volverles a ver. Me hicieron una corrección y vale, gracias por nuestros hermanos que hacen las correcciones, que están pendientes porque les interesa que este programa salga cada día mejor en audio y en video. Creo que estaba saliendo invertida la imagen para los que nos están viendo. Bueno, para los que nos escuchan sí estaba saliendo al derecho la voz. Entonces, estemos allí pendientes siempre. Gracias por sus aportes, por sus sugerencias, por todo lo que podemos hacer para mejorar para la obra del Señor. Y les estaba hablando de fe porque hay algo que es importante. La iglesia tiene que fundamentarse siempre en fe. Todo lo que suceda de alrededor de nuestras vidas es de fe. Viene en este momento a mi mente, en alguna ocasión, un joven me preguntó, me dijo, pastor, es muy difícil vivir por fe. Y esto me llevó a mí a reflexionar en algo que es bien importante para nosotros. La palabra fe en ocasiones es mal enfocada o mal enseñada. Yo desafortunadamente tuve una mala experiencia respecto a eso, porque me habían enseñado a mí que la fe era encerrarme en un lugar, en el templo, en aquel momento, hace ya todos los años que llevo en el Señor, empezando a andar en el Señor, que era encerrarme en el templo y esperar que Dios me proveyera todo lo que yo necesitaba, que yo oraba, que yo ayunaba, que yo estudiaba la palabra y que Dios me enviaba a mí todo lo que necesitaba. En ese sentido, me habían enseñado que era la práctica de la fe, o sea que la fe era hacer nada y esperar que Dios diera. Pues eso, de alguna manera, eso tiene parte de verdad, pero también de alguna manera es un engaño o es una mala forma de educar a la iglesia del Señor. La iglesia y la fe siempre debe llevar acciones, como nos lo enseña el libro de Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras o por las obras. Entonces, siempre donde hay fe tiene que haber una manifestación de obras. Esta emisora, esta cabina, estas personas que trabajamos aquí, trabajamos por fe. Esto Dios lo está engrandeciendo para que toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sea de Él. Dios toca a personas como ustedes para que contribuyan, para que oren, para que nos respalden, para que nos aconsejen. Esto es una obra de fe. Toda la gloria es para el Señor. La iglesia, el templo, el ministerio Chalón es una obra de fe. Una obra en que nosotros hemos decidido servirle al Señor y Dios se ha proveído de lo que todo ha necesitado la obra. Pero hay algo bien claro. Nosotros tenemos como Ministerio Shalom un texto lema que es muy importante. Dice la palabra del Señor, el Dios de los cielos, en el libro de Nehemías 2:20, que es nuestro texto lema, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. O sea, la claridad es esa, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Por eso para nosotros es tan importante toda la enseñanza del libro de Nehemías como un hombre restaurador, pero un hombre de acciones de fe, un hombre que sentía dolor, angustia y veía la necesidad del pueblo de Dios. Nosotros nos enfocamos en eso, ese es nuestro trabajo y nuestro texto lema y nuestra primera enseñanza que recibimos como ministerio es ver que sentimos dolor por el pueblo del Señor que está en angustia y necesidad, por eso es de restauración la iglesia, y lo otro es creer que Dios provee para todo lo que se necesita como su pueblo, como hijos de Dios, como hombres y mujeres que le servimos al Señor. Entonces la fe no es estarse quieto. Si hay alguien que está pensando que por fe va a recibir todo y está quieto, le voy a decir, y de pronto no le vaya a agradar mucho, si usted no se mueve a accionar, las cosas no le van a llegar. Está bien que ore, está bien que ayune, está bien que estudie la palabra porque hace parte de la fe, pero usted tiene que ir a accionar en un empleo, en una empresa, en un negocio donde Dios le haya dado, utilizar el talento que el Señor le ha entregado para beneficio de la obra del Señor. Entonces, cuando la palabra del Señor me enseña de fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo sé de muchas personas que de manera milagrosa han recibido un carro, han recibido una casa, han recibido una cuenta bancaria, se ha desaparecido una deuda, yo sé de eso, y eso son acciones de fe y trabajos de fe. Pero también sé que esas personas están haciendo una labor en el ministerio, una labor en la obra del Señor, han ido a orar por enfermos, han ido a visitar a los presos, han ido a trabajar. Siempre tiene que haber una acción, porque Dios no fomenta y no tolera las personas que no estén haciendo nada. Dios
tiene una cualidad muy especial con la gente ocupada, la gente que siempre está haciendo algo, ya sea en un beneficio material para él, para su familia, para los suyos, o en un beneficio espiritual para la obra, para la iglesia del Señor, pero siempre tendremos que accionar. Hay personas que dicen que mi familiar trabaja y ahora mi familiar trabajaba y ahora es pastor, como si los pastores no trabajaran, o ahora está dedicado al ministerio en la iglesia y entonces antes cuando trabajaba. No, la palabra trabajo siempre va a aparecer en nuestra vida, siempre tendremos un oficio que desempeñar. Es más, encontramos en la palabra del Señor en el libro de Génesis, cuando Dios coloca allí a Adán, dice la palabra del Señor que colocó a Adán para que cuidara, guardara el huerto y lo labrara. O sea, Adán, antes de pecar, tenía un trabajo que hacer, era labrar el huerto. Eso dice la palabra del Señor. No es que fue colocado allí Adán sencillamente para que estuviera allí como pernoctando o estuviese allí sin un oficio. No, Adán tenía un oficio que hacer, tenía un trabajo que hacer, y lo mínimo que hacía era labrar el huerto, trabajar allí en el huerto para que recibiera mejor recompensa de lo que tenía. Entonces, las acciones de fe, o la fe siempre llevará una acción. Dice aquí en ese capítulo 11 de los Hebreos, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, la palabra certeza es la seguridad de lo que yo espero. La seguridad de lo que Dios me dijo que Él lo va a cumplir. Dios me dijo que me iba a llevar a las naciones, yo lo creo. Dios me dijo que me iba a dar la casa, yo lo creo. Dios me dijo que me iba a dar el vehículo, yo lo creo. Porque si Dios lo dijo, yo tengo que creerlo para que eso se vuelva una verdad en mi vida, se vuelva una realidad en mi vida. Entonces, las acciones de fe llevan a alcanzar y a conquistar muchísimas cosas. Dice que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay algo que es bien agradable, y es estar convencido de lo que Dios nos ha hablado. Es estar convencido de todo lo que el Señor nos ha dicho. Pero sigue diciendo la palabra, hay algo aquí bien hermoso. Aunque la palabra fe nosotros la estamos encontrando, la estamos mirando aquí en el Nuevo Testamento, pero en este mismo capítulo 11, versículo 2, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y cuando me habla de los antiguos, no me está hablando de la iglesia primitiva ni de la iglesia naciente. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, aquí en el capítulo 12, dice en el verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero detenerme en la parte A de este versículo 2 del capítulo 12 del libro de los Hebreos. Puestos los ojos en Jesús. Lo primero que nos ordena el Señor es que miremos cuál fue la actitud. Cuando habla de Jesús, está hablando de actitud de vida del Señor. Está hablando de una forma del Señor Jesús. Y dice que lo miremos siempre a Él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. Autor es el inspirador, o por el cual nació, o el cual nos da testimonio. Dice la palabra del Señor que Abraham fue considerado el padre de la fe, pero aquí nos está diciendo que el autor de la fe fue Jesús. O sea que Él fue, que a través de Él fue que nació. Él es el inspirador de la fe. Que el que tuvo mayor fe como un hombre natural, nacido de hombre y de mujer, fue Abraham, padre de la fe, la primera persona. Pero me está diciendo aquí, puesto los ojos en Jesús, el autor. O sea, que la fe genuina, la fe real, la fe verdadera viene en Jesús. Y nosotros lo notamos cuando miramos al Señor Jesús y miramos su vida. Puesto los ojos en Jesús, el autor, o sea que Él inspiró, pero también dice el consumador de la fe. Él creyó todo, y toda su actuación y todos sus 33 años de vida que estuvo sobre la tierra fueron una permanente acción de fe. Lo vemos enfocado especialmente cuando empieza su ministerio, empieza el Señor a trabajar y empiezan a ocurrir los milagros, las sanidades, los prodigios, las conversiones. Es un ministerio poderosísimo, porque de donde acá va a encontrar personas que a alguien le sigan porque sí.
Es algo bastante incomprensible de manera natural, cómo es que Pedro, cómo es que Andrés van a seguirlo, cómo es que Mateo lo va a seguir. ¿Quién es este? Y ahí es una acción de fe, cuando él le dice a alguien, ven y sígueme. Quizás una persona que reciba un milagro, para él es más fácil seguirle, pero una persona que sencillamente le dice, sígueme, no es sencillo. Y ahí es donde vemos la obra de fe y la acción de fe tan grande que tenía el Señor Jesús, tan especial y tan maravilloso, porque dice que es el autor y es el consumador. Acciones de fe siempre llevó el Señor. Pero volvamos a los Hebreos en el capítulo 11, en el verso 2, dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué está esperando usted? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su sueño? Todos los días yo me levanto con un sueño en el Señor. Todos los días cuando abro mis ojos sobre esta tierra, le digo primero al Señor que gracias porque me permite ver un nuevo día. Le digo al Señor que gracias porque me permite tener a mis hijos y mi familia bien. Mi hogar está tranquilo, hay sanidad, Dios ha dado la provisión diaria, tenemos un techo, tenemos un vestido. Gracias Dios por este día tan maravilloso, este día hermoso que nos regala. Pero nosotros cada día tenemos sueños especiales y presencia especial de Dios. Cada día yo le digo, Señor, aunque yo estoy muy agradecido por lo que tú me has dado cada día y cada momento, Señor, yo no estoy contento. Yo deseo más, quiero más, anhelo más, sueño más, tengo más propósitos, tengo más anhelos. Yo anhelo que más gente llegue a los pies de Cristo, que más gente se reúna bajo nuestro ministerio, que más personas sean sanadas, que más personas sean salvas, que más pueblos sean restaurados, que más ministerios vuelvan a crecer y vuelvan a servir al Señor, que cada día suceda más para la gloria del Dios del cielo. Es mi deseo, y también deseo más en lo material. Deseo un buen carro, deseo una buena casa, deseo un buen tiempo de vacaciones en una isla, deseo todo esto para mí, para los míos y para las personas que están debajo de nuestra cobertura ministerial, para el pueblo del Señor. Cada día lo deseo más, cada día medito cuando mi hijo crezca, que sea un profesional, mis hijos mayores que estén bien con sus hogares, con su familia, mis nietos, porque es mi sueño. Cada día sueño con esto. Entonces yo creo y tengo derecho, y Dios me lo permite, que yo sueñe y actúe en fe, porque cada día la palabra dicha a cada uno de ellos, a cada una de ellas es: creámosle al Señor, porque si hoy estamos bien, el Señor nos está llevando a excelencia, a lugares de excelencia, y yo tengo que aceptarlo, yo tengo que creerlo. No puedo limitarme y no puedo someterme a un lugar. Para los que conocen la ciudad de Bogotá saben que el sector de Ciudad Bolívar, donde estamos ubicados, está catalogado en la ciudad de Bogotá y de Colombia como zona roja. Y en muchos lugares del mundo utilizan el nombre de Ciudad Bolívar sencillamente para inspirar compasión y recibir ayudas a la gente pobre y necesitada de Ciudad Bolívar. Pero cómo me gustaría, los que no conocen Ciudad Bolívar, que vinieran a este lugar. Es uno de los mejores lugares que hay en la tierra. Para mí ha sido mi tierra prometida. Aquí conocí al Señor Jesucristo, aquí se levantaron mis hijos, aquí le sirvo al Señor, y desde aquí estamos impactando al mundo, porque no es el lugar donde yo nací, sino al Dios al que yo le he creído, al Dios al cual le sirvo, y al Dios al cual me ama, y porque me ama me salvó y ahora me llamó a servir en su obra. Son acciones de fe. Ciudad Bolívar marcada de una manera, pero cuando eso está marcado, dice la palabra del Señor que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Nuestra iglesia en la ciudad de Cali está ubicada en el distrito de Agua Blanca, también marcado, también
mal visto por mucha gente, pero allí se ve la gloria del Señor, porque tenemos a un Dios grande, a un Dios misericordioso, que todo lo puede, que todo lo hace, que se glorifica permanentemente, que alaba, que exalta, y que a los que son fieles y le sirven, Dios los va a levantar de manera sobrenatural. No importa el sector. De muchos sectores, aquí tenemos que manejar con un espíritu territorial, estar todos los días dando una guerra por fe, un espíritu territorial de pobreza, pero de pobreza mental, un espíritu territorial de división, de engaño, de destrucción de hogares, de drogadicción, todos los días dando esa batalla, pero ganándole terreno al enemigo y arrebatándole las almas para la gloria del Dios del cielo. Entonces, el lugar no es el problema es la fe que yo pueda tener. Hay personas que dicen, si yo hubiese nacido en un mejor lugar, si hubiese tenido otros padres, para mí sería mejor. No, Dios es perfecto y el lugar donde lo colocó es donde usted perfectamente cabía y donde va a ser portador de bendición y bendición abundante. Si me hubiera dado otro esposo, otra esposa, no, Dios le dio lo mejor que tenía para usted. El esposo que usted tiene es el mejor, la esposa que usted tiene es la mejor, porque son las acciones de fe lo que lo llevan a creer, a aceptar y a recibir lo que Dios ha mandado. Y mire lo que dice el versículo 4, que a mí siempre me llamó la atención esto. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Gloria al Señor. Y siempre me pregunté, cuando yo leí este texto, implícitamente yo encuentro allí que Caín le dio una ofrenda al Señor, le dio un sacrificio al Señor, quizá le dio una primicia. Vea, la primera persona que yo encuentro en la Biblia llevándole una ofrenda al Señor se llama Caín, y la ofrenda que Caín llevaba era una ofrenda excelente. Porque la palabra me está diciendo, y en la comprensión de lectura que yo tengo, dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea que lo que presentaba Caín era excelente, pero lo que presentó Abel fue más excelente. ¿Por qué la ofrenda de Caín era excelente? Nosotros hoy podemos medir una ofrenda con otra. Podemos medir un diezmo con otro, pero cuando nadie ha dado nada, cuando nadie ha hecho nada, se levanta un Caín y presenta una ofrenda a Dios, presenta una ofrenda al Señor. Entonces la ofrenda que presenta Caín, por ser la única, por ser la primera, en ese momento pues es excelente. Nadie lo había hecho, entonces es excelente, no hay un punto de comparación. Si no hay punto de comparación, entonces será una ofrenda excelente. Cuando a usted o cuando a mí nadie me da nada y una persona se acerca y le da un detalle, cualquiera que sea el detalle, ese detalle es lo mejor porque es el único. No había otro con que compararlo, pues es el mejor, es el único. Pero cuando alguien se da cuenta, y aquí la palabra del Señor dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel miró que Caín había llevado una ofrenda a Dios, miró que Caín había llevado algo a Dios que era muy bueno. Y cuando Abel ve eso, dice, no, yo conozco a Dios, yo sé que lo que mi hermano dio es bueno, que lo que mi hermano dio es excelente porque no hay punto de referencia, pero ahora yo conozco a ese Dios grande, a ese Dios precioso, a ese Dios bueno, a ese Dios maravilloso que me ha entregado todo esto. Entonces yo no le puedo llevar sencillamente algo de lo que produzca. Yo tengo que llevarle a Dios lo mejor de lo que yo tengo. Que traigan todo lo mejor, recojo todo lo mejor. Estoy parafraseando lo que pudo haber dicho Abel. Traigan todo lo mejor, acerco todo lo mejor de mis ganados, pero de esos mejores yo busco lo mejor, lo excelente, es lo mejor de lo mejor, lo que llevó en ese momento Abel a la presencia del Señor. ¿Y por qué lo hacía Abel? ¿Cuál era la oferta que podría tener Abel?
En ocasiones a nosotros nos han enseñado, y es que si usted lleva a Dios, lleve para que Dios le dé. Ayer veía algo así especial y me llamó muchísimo la atención, como alguien le dice a otro, de lo mejor que tiene ahí, y le quitan el reloj, le quitan el anillo, le quitan los aretes, le quitan la pulsera, le quitan la chaqueta, y dices que si eso es lo mejor, Dios le va a dar a usted. Una manipulación de la palabra. Abel no necesitaba nada de eso. Abel lo estaba dando en gratitud porque ya tenía mucho más que eso, tenía muchísimo más de lo que necesitaba, y ahí tiene una comprensión del Dios grande que él adoraba, al cual él servía y el cual tenía gobierno sobre sus vidas. Cuando uno por la fe acepta que Dios es el que le sirve, uno no tiene necesidad de que alguien tenga que decirle, haga algo bueno por Dios. No es que yo lo conozco. Y voy a hacer una comparación que pues, yo sé que es muy distante de la verdad espiritual, pero voy a hacer una comparación. Cuando yo compro algo a mi esposa, porque me gusta comprarle en algunas ocasiones alguna cosa, cuando yo lo compro, siempre procuro buscar lo más agradable que haya para ella. Que le guste, que le quede bien. Y yo lo compro, yo lo llevo. Hay muchos hombres que se les dificulta comprarle algo a la esposa. Lo compro, se lo llevo porque me imagino cómo va a quedar. Y cuando se lo coloca, ella mira y le quedó bonito. ¿Por qué motivo hago yo eso? Porque conozco a mi esposa. Y a mi esposa yo le llevo lo mejor. A mis hijos siempre he tratado de llevarle lo mejor. Cuando yo conozco a alguien, siempre trato de llevarle lo mejor. En Colombia hay una cultura que depende a quién yo voy a visitar, así puede ser el detalle que yo le lleve. Y la cultura no debiera ser así. Siempre el detalle que nosotros llevemos a una persona, donde quiera que vayamos, debe ser lo mejor, porque esa persona es la que está representando la misma presencia de Dios en la tierra. A veces nosotros hacemos medida que podemos llevar y que no. Si es el hermano de un estrato 6 o 7, entonces le llevamos un detalle de acuerdo al estrato. Pero si es un hermano o una hermana de estrato 1 o 2, llevamos otro tipo de detalle que es diferente. Colocamos diferente precio. Al que más tiene, como que más le queremos dar, cumpliendo algún texto bíblico, que al que tiene más se le dará. Pero a los que tienen necesidad, a veces les damos menos. Y entonces aquí encontramos que Abel vio que Caín había llevado una ofrenda. Pero él dice, no, yo conozco a Dios y a ese Dios le voy a llevar lo mejor. Lo mejor. Dice aquí que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces el sacrificio excelente que llevó Caín puede representar a muchas personas que llevan un excelente sacrificio a Dios, pero que tienen un comportamiento de Caín, que lo hacen con soberbia, que lo hacen esperando respuestas de algo, o con un interés mezquino y mentiroso. Abel lo llevó de corazón abierto, de corazón dispuesto. Me dice la palabra que llevó del ganado lo más gordo, de lo mejor lo más gordo, me dice la palabra del Señor. Pero hoy tenemos nosotros la claridad que al Señor le interesa que yo le dé lo mejor de lo que yo tengo. En el libro de Lucas 6:38 me dice la palabra del Señor, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, os darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Acciones de fe es lo que necesita el Señor. Y la acción de fe, la acción de moverme, la acción de creerle al Señor, me lleva a conquistar las grandes victorias de parte de Dios. No es una manipulación de traer para torcerle el brazo a Dios y que le dé y que nos dé lo que nosotros queramos, pero sí es una actitud de fidelidad a Dios. Yo tengo aquí en la iglesia, hay muchas personas, pero tengo un hermano que muy especialmente me ha llamado la atención, porque él siempre que coloca el diezmo, o coloca ofrenda, o coloca una siembra, o coloca una primicia para el Señor, o para un hombre o una mujer de Dios, él siempre escoge de los billetes que tiene, escoge los mejores billetes, toma un sobre y los coloca de una manera bien organizaditos, bien bonitos. Y a mí me llamó la atención y dije, ¿por qué el hermano hace esto? Y en alguna ocasión le pregunté, hermano, ¿por qué tanto detalle, tanto cuidado en meter allí la plata? Si ni siquiera es un hombre mayor, es un hombre joven, relativamente joven, ya maduro pero joven. Y le hice la pregunta y él me dijo, mire pastor,
es que en todo lo que yo hago siempre debo ser excelente y más cuando voy a entregar para el Señor. Él mira en el líder, Él mira en el pastor, Él mira en la iglesia la presencia de Dios y entonces coge los billetes. Hay otros que cogen un billete y lo arrugan y lo sueltan con un dolor. Pero este hombre me llama la atención que él es delicado en eso. Él entrega lo que a Dios le pertenece, pero no solo entrega lo que a Dios le pertenece en cuanto a diezmos, ofrendas, siembras o primicias, sino que escoge lo mejor de lo que tiene y lo empaca o lo coloca de la mejor manera. Allí es donde está la cualidad de llevar la excelencia, de conocer a Dios, de mirar al Dios que nosotros amamos y al Dios que nosotros le servimos. Gloria al Señor, pero quiero trasladarme aquí al verso 6, porque me parece que es bien importante que en este momento nombremos o leamos ese versículo 6, porque estamos hablando de fe, de recibir, de accionar en fe, de actuar en fe, y de pronto hay personas que dicen, o quizás hay personas que dicen, yo no tengo tanta fe como la tienen otros. La fe, entre otras cosas, la fe bíblicamente dice que si tuviésemos fe como un granito de mostaza. Pero aquí está diciendo en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, cuando me habla la palabra del Señor de fe, me está diciendo, hay que tener fe en todas las acciones de nuestra vida. Ahora que nuestros hijos están a punto de terminar su año escolar, nosotros tenemos fe que ya el Señor tiene preparado el año escolar o el cupo en el colegio, en la universidad, donde sea para el próximo año. Y actuar con fe, con base en eso. Los hombres y mujeres que están empezando un negocio, una empresa, esos hombres y mujeres tienen que empezar la empresa por fe, a accionar. Esto de la emisora fue un sueño. El Señor hace algunos años nos había dicho, 12 o 13 años, nos había dicho, me había dicho que me iba a entregar el manejo de una emisora. Yo decía, ¿cuándo? Porque a nosotros siempre nos llama la atención publicar la palabra del Señor. Y un día llegó un hombre con un sueño de emisora, con una experiencia de emisora, y nosotros lo que dijimos, ¿pero de dónde? ¿De dónde si no hay recursos? ¿De dónde si no hay fondos? Pero empezamos a echar a andar las cosas, las situaciones, y hoy tenemos esto que usted está aprovechando y que nosotros estamos siendo bendecidos. Hoy tenemos esto también del video, hoy tenemos el audio y ya hemos recibido alguna propuesta para que también vayamos al AM, donde es otro grupo de personas que podríamos alcanzar para la gloria del Señor. Entonces, las acciones de fe nos van llevando a conquistar mayores cosas. Hay personas que podrán ir a pasear a un parque, pero si esas personas siguen avanzando, ya van a poder ir a un lugar donde haya piscinas, una zona de recreación, luego van a ir a un avión, a una playa, a conocer el mar, y luego de ahí van a ir a diferentes lugares del mundo que son hermosos y han sido creados para que los hijos de Dios los disfrutemos. Pero empecemos a accionar en fe, programemos, deseemos, anhelemos, pero no nos olvidemos de ser fieles al Señor, porque la acción de fe, de ser fieles al Señor, cumpliendo con el Señor, nos va a llevar a conquistar grandes cosas. Sé de hombres que empiezan vendiendo libros y luego van a tener una enorme librería, van a tener un enorme negocio en una empresa, lo que sea, acciones de fe, pero es necesario que usted empiece a moverse, a accionar, a actuar, porque la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No espere a tener las finanzas para hacer algo para la gloria del Señor, hágalo con lo que ya tiene. Practíquelo con lo que ya tiene, pues pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mira la importancia que toma aquí la fe. Usted no puede decir que no tiene fe porque está colocándose en un sitio que desagrada al Señor. Es tiempo de actuar en fe. Estamos empezando el mes de octubre. Tiempo de actuar en fe, tiempo de mover negocios, tiempo de conquistar universidades, tiempo de recibir sanidades, tiempo de restauración de hogares, acciones de fe, porque vamos a conquistar para la gloria del Señor teniendo acciones de fe. Y vamos a mostrarle al mundo las obras que el Señor ha hecho a través de nuestras vidas por fe, la obra que el Señor ha hecho a través de su vida por fe. Hágalo y verá la gloria del Señor en su vida. Voy a invitarle por un momento a que escuche otra hermosa alabanza y luego vamos a orar para que el Señor nos dé respuestas a la fe.
al tiempo que estamos alcanzando, conquistando para la gloria del Señor. Ya regreso, no se vayan a ir. Mientras tanto, si quieren, llámenos al 718-3359 aquí en la ciudad de Bogotá. Ya regreso.